Vamos con otro bloque que lo hemos llamado equidad, cuidados y trabajo. Porque, por ejemplo, mientras entrenamos e implantamos las IAs en este mundo de ahora, no estamos corriendo el peligro de olvidarnos de temas que ya existen en esta sociedad, que no están solucionados y que incluso, y luego iré a esa segunda parte, que incluso podamos entrenar de una manera torticera las IAs de esos problemas. Me explico. El hambre, las guerras, la desigualdad y demás, esos temas no están solucionados. Ni lo van a estar nunca, aunque no exista la IA. Vale, pero si ahora ponemos como todo el foco de la atención del ser humano, es muy relativo porque esto también es un generador de más desigualdades. Sí, porque Mi- el acceso no es barato, al final es como todo, es clasista. y ya no solo eso, sino no me sé los números y no me los quiero inventar, pero hay millones de personas que no acceden a Internet en el planeta. Sí. Millones. No me quiero aventurar a cuánto. Si no acceden a Internet, por supuesto, esto ya es el limbo de los limbos para ellos. Entonces, eh, ese es un poco mi temor. Y si las IAs, el resultado que te dan es según cómo las has entrenado, y tú las has entrenado en un mundo de desigualdad, en un mundo de pobreza, en un mundo de guerras, el output siempre va a partir con ese input ahí dentro. No sé si me estoy explicando. Bueno, se entrena con datos reales y eso está ahí. Claro, pero ¿Que vas a entrenarla con datos que no... no, pero De to- es- si a la IA la entrenamos diciéndole, es que en la historia del ser humano siempre ha habido guerras, ella va a entender que entonces no hay por qué intentar, Sí, que la guerra es una solución viable para solucionar un problema. y que no hay por qué intentar pararnos a intentar solventar este tema con una IA. No, es que como siempre ha ocurrido, siempre ha habido guerras entre estos tíos, pues no vamos a intentar utilizar esa potencia de cálculo para ver cómo intentamos resolver lo de Israel, cómo intentamos resolver otras guerras. No sé si me explico eso. Bueno, Como me pero, han dicho que en el mundo es un mundo de desigualdades, ¿para qué vamos a intentar pararnos a... pero es que la IA no está hecha para solucionar los problemas. Pero puede, no lo sé, ¿eh? Que como es una máquina que contempla, al ser máquina en humano, contempla un montón de posibilidades que quizá a un ser humano se le escapen de concebir, puede que pudiera ayudarnos en algo de eso. Oye, ¿cómo podemos tratar de reducir esa desigualdad? Claro que es un tema que sabemos cómo reducirla, como lo de la guerra, sabemos la solución y simplemente es que el Que- ser humano no quiere claro, hacerlo. sabe. No quiere La hacerlo. IA es una herramienta más que tenemos para nuestro día a día y para automatizar procesos y para ayudarnos de cierta forma en nuestras tareas. No ha llegado para solucionar ningún problema, ni para paliarlo, ni para darte la solución. La solución a la guerra la sabemos todos. A la hambre también. A las desigualdades también. Que me va a decir una IA cómo hacerlo. Pues ya lo sé. Pero es algo que no quiere, la sociedad no quiere. Entonces, la IA no. La IA, como cualquier otra tecnología Pero todas las asociada a la informática, no se ha creado para eso. compro, No es el pero, objetivo. pero normalmente el ser humano de cada tecnología que ha desarrollado le ha tratado de sacar una utilidad para el propio ser humano, la energía nuclear. Pues Sí, se podía conseguir energía de una manera más sencilla, más eficiente, más... Luego hemos tenido el uso torticero de las armas nucleares, perfecto, pero todas las tecnologías... Y esta, por supuesto que nos ayuda, pero a lo que yo voy es que nos ayude para algo más que resumir mails, hacer no, pero planes, documentos, tal, ¿sabes? para temas de salud, para temas de educación. O sea, tiene su aplicación en ámbitos que ayudan al ser humano. Prevención de cáncer, prevención de enfermedades. Pero no está hecha para que me diga cómo solucionar el hambre en el mundo, para que me dé un plan para solucionar el hambre en el mundo. No, hombre, no, eso no, está claro, Que está luego claro. tiene pues como todo, como toda tecnología que ha surgido del ser humano, pues tiene sus usos torticeros, como dices, y sus usos buenos. Pero que va a seguir generando desigualdad, pues sí. El acceso a la IA cada vez va a ser más caro. Hasta ahora ha sido una quimera. Eso de pagar 10 euros al mes y tener Total, eso se ha terminado eso se ha ya, acabado. eso se ha terminado. Eso se ha terminado. Y, Acceder a y, una y, IA y, y, es mucho dinero. y veremos, o yo creo, no sé cómo lo ves tú,
veremos desigualdades incluso dentro de los que estemos en el mundo de la IA. Claro, habrá modelos, Habrá modelos modelos básicos y que tú puedas modelos acceder. mega carísimos Claro. que serán súper elitistas, porque a lo mejor ya no se focalizan en cosas muy generalistas, de amplio espectro y demás, sino que a lo mejor sean IAs mega entrenadísimas, mega dedicadísimas. Sí, Por eso, o sea que va a haber pero, desigualdades dentro de las propias pero eso te IAs. puede pasar en cualquier bolsa, por ejemplo. Pues habrá gente que tenga muchísimo dinero, puede acceder a modelos entrenados para hacer broker bolsa, para hacer inferencias sobre, en función de la situación geopolítica, cómo va a subir una acción, cómo va a bajar, y tú, que eres un mindundi que está ahí con tu aplicacióncita en casa, pues te vas así comiendo los mocos, seguramente. Y el modelo a lo mejor te diga algo que tienes tú y seguramente palmes pasta, porque el modelo se equivoca. Y el de Rockefeller, pues no. Pero claro, ese tío ha pagado miles de millones por tener algo que le va a repercutir en todavía más beneficio y tú seguirás siendo cada vez más pobre. Pero es que eso ha pasado con todas las tecnologías. Ya, jolín, pero al Al menos final eso luego se va democratizando y cada vez tú vas a tener acceso a modelos mejores, se supone a futuro, cada vez más accesibles. Pasó con la informática, cuando se empezaron a construir los primeros ordenadores, era muy elitista, era era súper muy elitista. elitista. Un ¿Quién tenía un ordenador ordenador en casa? Un ordenador personal. valía 300, 400 mil 400.000 pesetas de los pesetas años 80. y eso era, Y era... aquello te daba un beneficio, sí, pues tenías hojas de cálculo, tenías procesadores de texto, podías imprimir, antes era la máquina de escribir. Con el paso del tiempo, eso se ha ido democratizando al nivel de que todo el mundo tiene un ordenador. El tema de lo. Mejor, peor, pero bueno, al menos Claro, todo el mundo puede el acceder tema a es él. que era algo que tú tienes en tu casa, que era físico, que no dependía de un tercero. Las sillas dependen de un tercero. La Totalmente. computación no la tienes tú en tu casa. No. Entonces, el acceso a esa computación cada vez es más caro. Es un monopolio de ciertas empresas. Entonces habrá que ver cómo. Yo espero que eso al final con el tiempo se vaya democratizando de alguna forma y que cada vez sea más barato producir esa computación para acceder a esos modelos. Y otro melón que quería abrir. A mí uno de los temores que tengo con esto es que esto al final depende de 30 tipos en el mundo, 40, 20. Bueno, es la informática en el día de hoy. ¿De quién depende la informática en el día de hoy? ¿De Google, de Microsoft? Sí, pero, joder, al final No, tarde, ah, pero cuando el ser humano se metió con los temas nucleares, había comités internacionales. Los rusos miraban a los chinos a los americanos, o sea, todos nos mirábamos a todos, tal, cuidado con esto va más avanzado, tal. Esto depende de 20 tíos. bueno, Si llega, aquí igual, ¿eh? Tú tienes empresas americanas, empresas chinas y unas se miran a otras, qué modelo tiene, cómo lo entrena. El yo que uno que tiene más inputs, que va a dar. claro, pero no hay organismos, no hay comités mundiales de decir, o sea, No, claro, también. no hay un comité de ética de IA. No, es que A también. nivel global de decir, oye señores, hay que sentarnos y hay que poner unas bases A mínimas. escala gubernamental esto nació hace un minuto. Ya, 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 Desde que ya, se ya, ya, descubrió ya. la energía nuclear hasta que eso se hizo se crearon los primeros comités, ¿cuánto pasaron? ¿50 años? Sí, sí, ¿60 no, ya años? habíamos tirado 2 petardazos por ahí, luego Claro, dijimos, oye, nos ya sentamos había. O y... sea, y pues eso es esto de nacer realmente para el uso general desde 2000. ¿Cómo se le echa GPT? ¿2020, 21? 21 diría yo. Pero la IA lleva desde los Sí, 90. sí, no, y desde los 80 diría Claro, yo. Desde que casi nació la informática, claro. ya había... Entonces, ahora yo creo que se empezará a mover para crear estos comités. Yo no sé, mejor existen ya o están muy incipientes, pero Yo el otro día vi a una entrevista de John Hernández en su canal de inteligencia artificial con un señor que ahora mismo no voy a saber reproducir el nombre, y que el señor decía que no existe a nivel mundial un comité de no ética existe, pero o algo algo de habrá. tal cual. Hay Ah, pequeñas iniciativas, iniciativas. pero más a nivel, pues este señor, por ejemplo, quería intentar montar algo un poco España, Europa, un poquito por la zona y demás, pero que no había mucha Lo habrá, historia. también es que la IA no mata. Entonces la energía nuclear cuando ya se vio lo que era, en malas manos, Bueno, la IA no se mata acaba con la humanidad. y no quiero volver a humanizarla, que lo hablábamos antes, pero ya ha habido personas que se han suicidado y OpenAI ha sido demandado. Sí, pero Ahí lo ya dejo. tienes tú que esforzar mucho la máquina para que una IA te diga suicídate o mata a no sé quién.
la energía nuclear mal usada, pues Sí, sí, se carga un país entero. totalmente. Literalmente, de un botonazo ha fumigado. Ah, que 60 millones de Sí, tíos. claro. Y a tomar por saco. Que sí, está claro. ¿Qué métrica social le podemos pedir a una IA antes de sacarla al público? Porque yo tengo la sensación, bueno, yo tengo aquí muchas sensaciones. Una es que con lo que nosotros tocamos es un juguetito. Esto no es lo mejor que tienen. Tienen cosas No, pero está, el ejército siempre estará ahí por delante. mucho más avanzadas y por supuesto yo también iba por ahí. Tema militar, tema de pasta, de virutas, de bolsa, de tal de cual. Yo creo que ahí tiene que haber cosas mucho más avanzadas que lo que nos dejan a nosotros. Esa es mi primera sensación. Mi segunda sensación es que esto lo han tirado, lo han liberado y han dicho, ¡hala! Que jueguen los chavales, aquí con esto tal. Y les han pasado todo internet, les han pasado todos los datos del mundo mundial, ya se lo saben todo. Esa es mi segunda sensación. Y incluso mi tercera sensación es, si la IA se basa ahora mismo en repetir o en regurgitar un poco todo el input que le hemos metido del ser humano, y el ser humano cada vez pinta menos, crea menos, escribe menos y genera menos, vamos a llegar a una situación en la que pararemos. Hombre, Porque ya no va a haber nadie sentado delante de un folio en blanco a buscar un estilo artístico nuevo y que pueda ser el nuevo yo Picasso. quiero creer que eso no será así. La gente seguirá teniendo su pensamiento crítico y su ganas de aprender y su ganas de hacer algo nuevo. Eso es inherente al ser humano. Sí, pero sí, pero Que cada vez es más difícil que eso pueda surgir porque ya hay a una eso voy, IA que... a eso voy. Que si antes de, pongo números muy en grande, de cada 100 personas había 10 con espíritu crítico, lo que le decíamos antes de la gente que se iba a la biblioteca a buscar ese libro y tal y cual, el espíritu crítico siempre ha sido lo más minoritario, creo que en eso estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno. El espíritu crítico es Bueno, no lo más minoritario, sino lo menos mostrado al público. Ok, ok. Pero que si estar en la cuerda del espíritu crítico no era lo común o lo habitual o tal, y eras un poco el raro, el que explora, el que hostia, se va a leer libros, tal cual. Pues eso ahora, que ya es tan sencillo, porque antes había que hacer un esfuerzo y la biblioteca y tal, ahora ya es que no te hace ni falta. Ya, lo Oye, tienes en la mano. oye, dime esto. Hazme esto. Solucioname esto. Entonces, si antes estar en el camino del espíritu crítico era difícil, creo que ahora es más difícil. Porque es muy sencillo tender a la comodidad. Porque Incluso para alguien. tenemos herramientas para acceder a esas cosas sin Eso tener... es. Sí, bueno, pero Eso es, eso es. en Pero por los... supuesto, el luchador que tiene ese espíritu crítico dentro y demás, seguirá Seguir ahí luchando. y Por supuesto. antiguamente, en los 90 cuando yo era pequeño, el vago seguía siendo un vago y el que quería hacer y aprender, hacer y aprendía. Le costaba más o menos, pero lo hacía. A día de hoy también tiene un lado bueno, que el que quiere aprender lo tiene muy fácil. Totalmente de acuerdo. Totalmente de Lo acuerdo. tiene muy fácil. Yo en mi época, cuando yo aprendí a programar, yo tenía un libro impreso en blanco y negro y eso es todo lo que había. Y además libros densísimos, Libros así, chunguísimos. Sí, sí. ni siquiera escrito, o sea, ni siquiera impreso como un libro a día de hoy. Era el típico libro de imprenta que las letras se juntan, que no lees bien, renglones caídos. Tres ejemplos guarros y Y y te eso, buscan la vida. era eso y tu ordenador. Y Hoy día, el que quiera aprender a programar, sí, sí. tiene una cantidad de recursos, una cantidad No, incluso tú. de tutoriales, de libros, de documentación. Y luego además tiene una herramienta que es la IA que le va a ayudar a aprender todavía más. Y que además va a estar como un buen profesor en paralelo Claro. junto a él de, oye, este ejercicio me lo corriges, corregido, en el Y acto, tal, te has equivocado en esto, no has visto este bucle de tal, tal. eso Entonces, es. ya. Y el que quiere ser un vago lo era antes y lo seguirá siendo. Y ahora tiene todavía más facilidades para que Para al menos vaguear. ese vago haga algo productivo. Ya. Porque antiguamente el que era un vago era un pieza y no hacía nada productivo. Hoy día al menos tiene una herramienta para que, aunque sea el vago, haga algo. O que parezca que haga algo, ¿no? Yo qué sé. Claro. Pero vamos, en los 90 y principios de los 2000, el que te mandaban un trabajo para el colegio, ¿qué hacía la gente? Estaba el buen alumno que hacía el trabajo y el que se iba al rincón del vago, se lo bajaba, le cambiaba 4 párrafos y lo entregaba. Pues ahora es lo mismo, pero Pues cambia ahora el es lo rincón del mismo, vago, pero solo que con el rincón del ChatGPT. vago es ChatGPT. Ya está. Es que no hay más. Y el buen profesor se ha dado cuenta de que tu trabajo era del rincón del vago
Y ahora Y el utilizan buen programas profesor anti se da cuenta de que IAs. tu trabajo es una IA, porque se nota. Yo quiero creer que la gente que tiene su capacidad crítica y su ganas de hacer algo nuevo y de progresar va a seguir existiendo. Eso es inherente al ser humano, eso no te lo quita una IA. Pero eso, Eso está en tu programación en tu ADN. totalmente. Pero eso entonces va a abrir más el gap. Me Claro, explico, me explico. El vago, o sea, que esto tiene muchos puntos de vista y muchos paradigmas, ¿no? El vago tiene opción de prosperar, se lo están echando un cable, ¿no? Para, oye, sal de aquí, que te sí, ayudamos. Vale. Pero si el vago es muy vago y no avanza, va a bajar más porque el del espíritu crítico, apoyado con una IA, para llegar de aquí, va a va a llegar aquí. llegar mucho más arriba. Porque es como si yo, cuando yo aprendí a programar, con 7 años, tuviese lo que tengo hoy. O tuvieras una IA a tu lado que te... Pues seguramente hubiese acabado siendo igual de bueno o malo, como sea, pero lo hubiese llegado antes. Totalmente. Hubiese Y te llegado antes hubieras a ese nivel y ahorrado me hubiese ahorrado frustraciones, frustraciones. horas y horas Ahora, atascado en... esas frustraciones, ¿cuánto me hicieron aprender? Correcto, ¿Cuánto me hicieron investigar cómo funcionaba eso por dentro? correcto. ¿Por qué eso falla? Y cómo está hoy a día de hoy tu gestión de la frustración ¿Por qué? en otros ámbitos, que no tiene que ser informática o Porque tal me cual? pegué semanas enteras contra una máquina Exacto. que no entendía, que no tenía nada que mirar para ver qué estaba fallando, que no sabía que estaba fallando y que al Y final solamente te quedaba sentarte ahí delante y venga, ya hasta que lo y saquemos. iterar hasta que lo sacas. Y eso se está perdiendo. Eso se pierde porque allá tengo muchas herramientas para, primero, no llegar a esa frustración, porque lo normal es que ya lo hagas bien desde un principio, por la cantidad de documentación ingente que hay para cualquier mierda que quieres hacer, y que cuando llegas a ese punto de frustración, ya no paras a decir lo voy a arreglar yo. Es como, oye, me está dando este fallo, Arréglamelo. arréglamelo. Ya. Entonces, bueno, el que siga teniendo un aspecto curioso en la vida intentará ver por qué fallaba, aunque me lo soluciones. El que no, Tirar a millas. claro. Ya. Eso es así. Entonces el gap será cada vez más grande porque el que es bueno y le gusta su trabajo o le gusta su ámbito podrá llegar mucho más alto, mucho más rápido. Ya. Porque está apoyado por una máquina que le va a asistir de tal modo Eso es. que va a ser la leche. Ya. Y el Eso es. vago se va a quedar en su Se va a quedar esquina en su esquema. Va a avanzar un poquito más, pues va a tener herramientas que le ayuden o que le den atajos, pero va a llegar un punto en el que hasta aquí. hasta ahí. Yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que paradigmáticamente, te pongo un ejemplo. Hoy en día, una pyme que no tenga muchos recursos, pero si los tíos son listos, son astutos, tienen espíritu crítico y demás, no digo que vayan a competir con una Big Tech, con un Microsoft o con un tal, pero tienen un camino mucho más aplanado y mucho más ayudado y más asistido de poder crecer, de poder Sí, claro, prosperar, claro. de poder tal. El ejemplo que estábamos hablando del tío con espíritu crítico y tal, pero trasladado más a las empresas. O sea, ahora mismo puedes pegar un pelotazo si tienes gente buena, tienes gente clever, gente tal, Hoy día depende más de en lo que ti es mismo, de tu idea y de ti mismo, más que de las herramientas que de tienes. los recursos. Exacto, a eso voy, a eso Hace voy. 20 años montar una pyme informática, por ejemplo, y intentar progresar, Era una locura. era una locura porque te caía un proyecto que a lo mejor no eras capaz de abordar Y chao, y estaba muerto. mueres de éxito. Mueres de éxito. Hoy día tienes las IAs y con toda la informática que hay tan accesible a todo el mundo, pues hombre, malo tienes que hacer para que el tener trabajo sea un problema. Ya, Malo tienes que hacer. ya, Porque tienes muchas herramientas que te ayudan y que te desbloquean. Ese camino que le desbloquea al vago, te lo desbloquea también a una empresa. total, Es así. total, total.